¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Auténtica Televisión. Soy Lancier Chávez. El día de hoy tenemos un nuevo episodio en nuestro podcast Redland. Estamos después de algún tiempo retornando con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos siempre a través de nuestras diversas plataformas, tanto en nuestras redes sociales de Auténtica Televisión como en las personales. Recuerden que estamos en YouTube, estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram, también en nuestra página web www.auténtica.tv. Bien, el día de hoy tenemos un episodio especial. Hemos invitado a un conocido abogado del mundo penalista, pero además un amigo personal muy cercano a nuestra casa televisiva y lo hemos entrevistado en algunas oportunidades. Sin embargo, hoy es propicia la oportunidad para conocerlo mucho más allá acerca de la profesión que ejerce. Y así vamos a ir teniendo algunos invitados en nuestro programa para que ustedes tengan la oportunidad de conocer muchas veces a quienes se encuentran detrás de las profesiones, detrás de aquellos roles que nos toca jugar dentro de la sociedad. Y hoy hemos invitado a uno de los abogados que ha asumido casos muy sonados, mediáticos en nuestra ciudad, en la región y, como no, también incluso en el país. Nos referimos al abogado Dandy Vázquez Carranza. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa, es un gusto tenerlo aquí. Lancier, qué gusto para mí nuevamente visitando tu casa televisora, felicitar por la labor periodística, tanto de tu persona así como de esta casa televisora. Muy seguidor de todo el trabajo que ustedes hacen. Gracias por la invitación en esta oportunidad. Bueno, sin lugar a dudas también ha desarrollado usted, doctor, alrededor de estos años un trabajo incansable, muy apegado al derecho, al ejercicio mismo de su profesión y siguiendo casos duramente sonados a nivel de la sociedad, no solo en Moyobamba, sino en San Martín y en el país. Sí, bueno, hemos tenido la suerte de hacer lo que nos gusta, que es ejercer el derecho, y más que todo, más que ejercer el derecho, que es el litigio, la defensa penal, ¿no? Y siempre, pues, de casos controversiales, ¿no? Y hemos tratado de dar lo mejor para que se administre justicia como corresponde, que es lo necesario. Bueno, doctor, sin embargo, este programa y el formato que queremos enrumbar el día de hoy es precisamente conocer a las personas, conocer a los profesionales un poco más a fondo, ¿no? Empecemos en principio entonces hablando de quién es Dandy Vázquez Carranza, cómo así se desarrolla en el mundo personal, fuera del ámbito laboral y jurídico que seguramente la gran mayoría ya conocemos en gran parte. Sí, bueno, realmente más allá del ámbito jurídico, que es a lo que nos dedicamos día a día, bueno, una persona de que está convencido que el trabajo realmente organizado, el trabajo con metas claras, nos van a dar el éxito, ¿no? Decía alguien, no necesariamente el trabajo duro te da el éxito, ¿no? Porque de lo contrario, nosotros conocemos gente pues, que ha trabajado denodadas horas, ¿no? Pero si es que eso no se hace pues, de manera planificada, realmente no lleva al éxito. Entonces nosotros siempre hemos perseguido metas, visiones, y dentro de la profesión, claro, también, ¿no? Hemos empezado de abajo, ¿no? Más o menos así. Fuera de este mundo jurídico que es tan apasionante y seguramente tan absorbedor, ¿no? Seguramente a usted le absorbe mucho de su tiempo el ejercicio de la profesión, pero fuera de este mundo jurídico, ¿cómo se define Dandy Vázquez Carranza? Como una persona, pues, te lo decía, ¿no? Soñador y visionario. Todo lo que algunos años nos hemos planificado, tanto personalmente, profesionalmente, se ha conseguido. Así que más allá de la profesión, visionarios, soñadores, ¿no? Y muy respetuosos, claro, de la sociedad, somos respetuosos del resto de profesiones, creemos mucho en el valor que se le debe dar al trabajo de cada persona, no solo de un abogado, de un médico, de cualquier tipo de profesión, de cualquier rol, somos respetuosos. Entonces, de esa forma pues, vamos a poder a convivir, ¿no? Se define usted como un soñador y los sueños normalmente se forjan o se van teniendo en la infancia, en los primeros años de nuestra vida. Definitivamente. ¿Qué recuerdos tiene Dandy Vázquez Carranza de su infancia? Aquello que le haya generado algún indicio de querer estudiar, por ejemplo, el derecho. Bueno, la verdad es que yo sí, desde primaria, recuerdo yo tercero, cuarto grado de primaria, secundaria, era bueno para las matemáticas y bueno para los números, ¿no? Entonces, o bien me perfilaba por las ingenierías o por el mundo de las letras, pero terminando secundaria llegué a una conclusión que podía ejercer normalmente el mundo de las letras, de las matemáticas, pero no iba a estar cómodo. Y sin embargo, leyendo, analizando, estudiando, ahí estaba cómodo, ¿no? Entonces, finalmente terminé perfilándome por el derecho, esto era desde secundaria, a pesar pues, de que ya de mi casa, por la misma actividad de mi padre, la vocación era otra en el fondo, ¿no? Eso es lo que pasó conmigo. Mi padre es técnico de construcción civil, así que desde que yo tengo memoria, mi padre se dedicaba a la ejecución de obras, Ok. ¿no? Entonces,
de alguna manera lo que él nos inculcaba, nos invocaba desde niños, porque nosotros ya íbamos conociendo el trabajo técnico, era que estudiáramos o arquitectura o ingeniería civil. Es más, mi padre en algún momento me comentó... Muy pegado a su rubro. Claro, a su rubro de él, ¿no? Mi padre me comentó, hijo, yo no pude ser ingeniero o arquitecto por falta de recursos. Sin embargo, yo puedo apostar por ti y por tus hermanos, endeudarme, sacar un préstamo, trabajar denodadamente para que ustedes se hagan ingenieros o arquitectos. Y cuando yo llego a una etapa ya madura, ya de la adolescencia, pasa el periodo de la adolescencia, me doy cuenta yo que quizá podía ser ingeniero, pero no estaba cómodo ahí, ¿no? Iba a ser a lo mejor un buen ingeniero, no estaba cómodo. Y es cuando decido por el mundo pues, del derecho. Entonces ya era un reto porque mi padre me dijo, mira, si tú estudias ingeniería o arquitectura, hijo, de seguro vas a trabajar conmigo en las obras y tu éxito está asegurado. Ahora, si es que tú decides estudiar derecho, pues yo no sé cómo te vaya a ir porque eres el primer abogado en la familia. Entonces era un reto. Un poco de condicionamiento, claro, ¿no? Claro, no de alguna forma. Núcleo forma. familiar, de alguna forma. Entonces de ahí ya viene el reto para uno, ¿no? Finalmente, si como abogado no me iba bien como yo planificaba, porque siempre me ha gustado destacar. Entonces, finalmente, pues mi padre terminaba teniendo razón, ¿no? Entonces era como que doble presión. Y por eso siempre desde el primer día, desde la universidad, desde el primer día abogado, le hemos metido mucho puncho, pues, ¿no? Hemos creído que tenemos talento y nos hemos sacrificado por capacitarse, siempre asumiendo retos, ¿no? Siempre, cada caso más controversial que otro, ¿no? Y siempre asumiendo retos. ¿En algún aspecto de esta forjación de la infancia en la que tu padre mencionaba algunos aspectos alineados a otra formación, a otra línea profesional distinta a la que finalmente usted termina eligiendo, existió alguna influencia directa o indirecta quizás para que se defina y se decida por el derecho? Claro, de hecho, hay una situación ahí bien particular. Realmente mis raíces familiares, mi padre, mis abuelos vienen de raíces humildes, ¿no? Humildes. Entonces, de uno desde muy temprana edad se percata de que es la clase social humilde la que muchas veces es víctima de atropellos, pero estos atropellos mayormente es producto del desconocimiento. Si no conoces tus derechos, no conoces a qué tienes derecho entre la sociedad, entonces no puedes defenderte. El desconocimiento genera eso. Entonces era una de las razones por cual yo decía, no, tengo que estudiar Derecho, porque eso me va a ayudar a conocer finalmente pues, cuál es nuestro rol dentro de la sociedad, a qué podemos tener acceso, a qué no, cómo deben actuar las autoridades con nosotros. Entonces es uno de los, creo que de los pilares fundamentales desde muy jovencito, por los cuales yo decía, pues ahí está el poder del conocimiento para poder uno defenderse. No, más o menos por ahí viene. Ahora, este aspecto de querer en principio defender a la familia y defender y proteger a los suyos o a los nuestros, que esto es un sentimiento natural además propiamente de cualquier ciudadano, se traspasa luego, aún en unos años, a no solo hacerlo con el núcleo familiar tuyo, sino con las demás personas, con la sociedad, y eso ya es un deseo mayor. Realmente lo he sostenido en varias conversaciones. Es todo un reto ser abogado y más que todo ser abogado litigante. Y yo siempre lo he dicho, ¿no? Ser abogado litigante, o sea, para los que no conocen qué cosa es el litigio, que es la defensa de una persona procesada, es todo un reto y me parece un rol social, laboral, de altísima esfuerzo, bien complejo, bien complicado. Una intervención quirúrgica de un médico va a depender del médico, así como otro tipo de profesiones, ¿no? Depende mayormente del servicio que brinda, depende del profesional. Inclusive un carpintero, mandas a hacer una mesa, el carpintero elige la madera, todo, y depende de él cómo sale la mesa. Igual, un ingeniero, un constructor, si tú le das los materiales y él hace un buen estudio de suelos, va a depender de él cómo se ejecuta la obra. Pero mira lo curioso del derecho penal. Tú como abogado defiendes, pero hay un fiscal que acusa, ¿no? Tienes un fiscal que acusa, tú como abogado defiendes, y lo más interesante de esto, que ninguno de los dos deciden. Lo decide un tercero que es el juez. Y si es un caso mediático, tienes una sociedad que prejuzga. La sociedad te está prejuzgando, el fiscal te está acusando, tu abogado te está defendiendo, pero ni la sociedad, ni el fiscal, ni el abogado definen. Lo define un juez. O sea, realmente está en las manos de un abogado garantizar la libertad. Pues que hay gente que dice, he contratado una defensa y estoy asegurando mi libertad. No. Realmente no funciona así. No funciona así. Lo que estás contratando es alguien que te defienda como debe ser, ¿no? Eso lo llamamos nosotros defensa eficaz. O sea, no una defensa inactiva, ¿no? No una defensa pasiva. Entonces, ese es el reto realmente de la profesión. Entonces, va más allá de conocer las normas, sino de que realmente asumir cada caso con responsabilidad, porque para ti, por ejemplo, puede ser un caso más, pero para él y para su familia, pues su vida.
que es su libertad, ¿no? Exacto. Y no podemos jugar con eso. No se puede Es un jugar aspecto que hay que tomarlo muy, muy en serio. Y a eso vamos. Eso le agrega aún más un grado de dificultad y un grado en el que nos hace preguntarnos por qué elegir esta profesión si tiene un grado de responsabilidad mayor y en la que incluso, digamos que es donde las papas queman, ¿no? ¿Por qué elegir este aspecto y no otra en donde a lo mejor podríamos estar mucho más tranquilos, pero queremos comprarnos el pleito y queremos asumir retos como este? Realmente en mi caso es más pasión que otra cosa. Yo tengo este criterio que aquel que hace, y no lo inventé yo, se lo he dicho ya, que gente pues, muy capacitada, gente realmente que tiene autoridad en esto, aquel que hace lo que le gusta pues nunca va a trabajar, ¿no? Y es cierto, o sea, si uno descubre su talento, entonces ya de ahí ya va encaminado al éxito. En mi caso, pues yo creo que mi talento, pues yo nací para ser abogado, ¿no? Entonces, lo complicado para mí es un reto, ¿no? Lo complicado es un reto. El abogado tiene que tener reflejos pues, muy altos. Si tú te fijas en las audiencias de juicio oral, Fiscalía está preguntando y el abogado en segundos tiene que deducir si esa pregunta es correcta, es incorrecta. No tienes tiempo. No puedes decir, no, voy a consultar un ratito con mi ChatGPT, con mi amigo. Un momento, ¿no? Voy a hacer nada, es ahí. O sea, tus reflejos tienen que ser muy altos. Y lógicamente, el conocimiento de la norma tiene que ser básico, ¿no? Si es penal, tu derecho penal, tu derecho procesal penal es como tu Biblia. Es tipo un pastor hablando pues, de religión, a ese nivel de conocimiento, ¿no? O sea, por ahí va. Entonces, la dificultad pues, que se ve realmente si es que uno tiene pasión por esto, ¿no? Tiene empatía por esto, pues realmente más bien se convierte pues, en emoción, ¿no? En emoción. ¿Cuándo comienza su proceso de profesionalización ya en la carrera misma? ¿En qué universidad? ¿En qué ciudad? Ya, yo estudié en la Universidad Particular de Chiclayo, que en el fondo, pues, otro reto ahí para mi vida profesional. Esta universidad tiene buenos profesionales, hay fiscales, hay jueces, pero por malos administrativos nunca llegó a licenciarse la universidad. Okay. O sea, imagínate el doble reto, venir de una universidad que realmente no tenía mucha reputación y que finalmente tu universidad no logra licenciarse. Pero te digo algo, Lancier, los clientes no me preguntan en qué universidad vengo. Es porque en la profesión le hemos puesto mucho empeño que ya no importa dónde vienes. Esto se termina siendo en un cliché menor, ¿no? Claro, para mí sí, ¿no? Para mí sí. Es más, mis clientes luego de haber vendido 2, 3 casos, dicen, tú estudiaste ahí, pero tu universidad no se licenció. Entonces, lo he tratado más que el desarrollo profesional ha terminado opacando de qué universidad vienes. Pero ahí nace prácticamente mis estudios, ¿no? Universidad Particular de Chiclayo. Y a partir de ahí ya surge una serie de experiencias mientras era estudiante en la administración pública, y luego ya pues uno ya cuando egresas, que es realmente cuando las cosas ya son serias. La hora de la verdad. La hora de la verdad. Yo salí de la universidad creyendo que era abogado penalista, por influencia de algunos docentes, ¿no? Porque te emocionan tanto. Pero cuando sales, y cuando eres estudiante, cualquier persona, cualquier docente, cualquier amigo, te absuelve una consulta. Luego tú sales ya a la profesión, tomas un caso, pues eres una competencia para ellos, ¿no? Y a nadie te ayuda. Exacto. Nadie te ayuda. Entonces te das cuenta que lo poquito que se aprendió en la universidad realmente no es nada afuera. Entonces, pero por esas cosas de la vida tuve la oportunidad de coincidir, por ejemplo, en la administración pública, asesorando entidades del Estado. Entonces ahí se fue formando una dupla, como que el conocimiento de la administración pública y a la vez mi pasión natural por el derecho penal. Entonces, sin darme cuenta, hace 9 años por ahí, defendí un funcionario y lo hice de manera eficaz porque ya conocía la administración pública, porque estaba asesorando una entidad, y empezó este camino a defender delitos de corrupción, delitos contra la administración pública, y luego ya nos hemos expandido, ¿no? A crimen organizado, lavado de activos, extinción de dominio, pero vemos delitos de especialidad, ¿no? Casos de especialidad. Ahora, ¿recuerda usted su primer contacto ya real con el derecho propiamente? Quizás algún caso, alguna audiencia o algún cliente en particular. Uno siempre recuerda... No voy a mencionar nombres de clientes, ¿no? Por ética, por etcétera. Sin embargo, sí me acuerdo de mi primera audiencia, realmente. Sí me acuerdo de mi primera audiencia. Estaba colegiado recién y resulta que había una prisión preventiva. Y no de cualquier caso, no era un caso controversial, era una prisión preventiva. Y era para viajar de una ciudad a otra, ¿no? Como 6, 7 horas. El carro se retrasó porque en ese tiempo viajabas en bus. Llegué faltando 20 minutos para la audiencia.
20 minutos para recabar. Debía llegar la mañana, la audiencia era a las 3 de la tarde, yo debía llegar a 6 de la mañana. Entonces yo dije, 8 de la mañana recabo las copias y tengo medio día para estudiar. Pero no, llegué faltando 20 minutos, media hora para la audiencia. Estabas tomando el caso recién. Recién asumiendo el caso, ¿no? Y entonces llegué faltando 20 minutos más o menos. Y cuando voy pues, al juzgado, me ven joven, no me querían ni proporcionar las copias. O sea, ese nivel de dificultad se vive en el mundo real. Es la realidad. Finalmente, un poco de presión, ya, pues, ¿no? Porque se trataba de una prisión preventiva y yo estaba ahí apersonándome. Me facilitaron las copias y tuve 15 minutos para poder revisar las pruebas. Pero ahí ya viene tu nivel de reflejo, ¿no? Mientras Fiscalía iba realizando las pruebas, yo a la vez iba papando y estudiando. Esa experiencia he tenido y la preocupación es con el poco tiempo que tienes, cómo queda el cliente, ¿no? Cómo queda la prisión. Se ve como un tema, por ejemplo, falto de seriedad, ¿no? O sea, cómo asumes un caso la mañana, llega faltando 20 minutos, pero son los retos del litigio real. Eso es lo que se vive en la realidad. Solo que nadie lo dice, ¿no? Nadie lo cuenta. Entonces, a partir de ahí entendí también yo de que la buena fe, pues, ya en un proceso penal en el fondo, tienes a Fiscalía de un lado, tú del otro lado. Entonces, finalmente son partes ya contrapuestas, ¿no? Correcto. La buena fe no opera de nadie, tienes que ver la forma tú de hacer todo lo necesario por empaparte oportunamente y defender pues, a tu cliente, ¿no? Eso más o menos es la primera experiencia real con un proceso real de derecho penal. Y ahora, dentro de esta formación, uno siempre tiene ciertos mentores, ciertas personas a las que observamos, a las que seguimos muy de cerca y a las que tratamos muchas veces de imitar, de sacar lo mejor para aplicarlo a casos de nuestra vida real. ¿Tiene usted algunos? Claro, claro que sí. Yo tengo, bueno, no lo veo ya buen tiempo, sé que está en el Ministerio Público, había un docente que era Jorge Luis Zamora Zamora. Es de la primera promoción de defensores públicos, cuando el nuevo Código Procesal Penal se instaló en el Perú, que veníamos de un modelo diferente a un modelo oral. Él era defensor público, era mi profesor de Derecho Procesal Penal. Yo nunca había visto litigar a alguien con tanta pasión oralmente, no dice prisión preventiva, no juicio oral. Entonces era un modelo a seguir para nosotros, era un modelo a seguir. Y bajo esa influencia confirmé, pues, ¿no? Yo deseo ser penalista. Me parece que el doctor ahora es fiscal de crimen organizado, me parece, en Trujillo, en La Libertad creo que está. Pero era un profesional pues, muy destacado. Con unos reflejos, había sido policía antes, ¿no? Jorge Luis Zamora Zamora. Y con unos reflejos pues, increíbles para el tema del litigio, de la defensa, ¿no? Una brillantez y lucidez increíble. Entonces eso, a uno que ya tenía tendencia por el derecho penal, pues eso más te inspiraba. Salí convencido, voy a ser penalista. Claro, ya salía a la otra realidad que te acabo de contar, ¿no? De que en el fondo sales... Y que ese es de todos los días. Claro, ese es de todos los días, esa es la realidad ahí. Entonces, si es que tú no, realmente no... Por eso le digo a los jóvenes, ¿no? Practiquen desde estudiante, porque ahí cualquiera te da la mano. Entonces, de ahí acompaña al abogado, ve a comisaría, ve a fiscalía, ve a audiencias, porque ya cuando eres profesional o eres abogado, pues ya existe un sinnúmero de barreras. Esa es la verdad. En este aspecto y en este punto en el que iba usted viendo a sus docentes, a sus profesores, quizás absorbiendo algunos métodos en los que en el futuro iba aplicando y hoy por hoy, que ya han pasado muchos años desde el ejercicio mismo de la profesión, ¿cómo se ve Dandy Vázquez en sus inicios y cuál es el contraste que hace ahora luego de transcurrido varios años en la profesión? Es una pregunta muy interesante. Hace unos días estaba en una reunión con un amigo y evaluábamos, ¿no? qué tanto habíamos avanzado. Y él me dice, pucha, creo que no hemos avanzado nada. Me dice, doctor, amigo, porque mira, fulano de tal, que tiene nuestra edad, está acá, fulano de tal acá. Y yo le digo, no, es que estás midiendo mal, estás midiendo mal. Y, o sea, la medida es con nosotros mismos, que es lo que tú acabas de decir, ¿no? ¿Cómo estabas hace años, cómo estás ahora? ¿Cómo estabas? Yo le pregunto a él, ¿cómo estabas hace 5 o 6 años? Me dice, bueno, era electricista, ¿no? ¿Cuánto ganabas? Tanto. ¿Y ahora? Entonces, te digo, ¿has avanzado? No, claro que has avanzado. Entonces, en mi caso, si yo me veo 10 años atrás, de hecho, soñando con tener un caso complejo, que la gente pueda confiar en mí, y ojo, por la juventud, pues es muy difícil que puedan confiarle a un abogado joven en un caso importante. Entonces, veo todo lo que ha pasado, transcurrido, pues definitivamente ha avanzado. La medida somos nosotros mismos. Porque, lógicamente, si me voy a comparar con otro colega, pues él habrá tenido diferentes condiciones, diferentes oportunidades, menores o mayores que las mías, y a lo mejor o está más atrás o está más adelante que yo. Entonces, la medida somos nosotros mismos. Y claro, de hecho, ha habido un cambio importante, nos hemos especializado y más que eso,
Ya el tiempo, el derecho penal ha cambiado. Evoluciona constantemente. ¿Y en qué sentido? Ya no son tiempos de la especialidad, sino de la subespecialidad. O sea, no basta con decir yo soy penalista, porque se ve desde delitos comunes hasta delitos pues, de especialidad. Entonces, para poder realmente aprender cómo debe ser el derecho y eso trasladarlo a una defensa eficaz, tiene que subespecializar. No penalista en general, sino a lo mejor delitos de corrupción, delitos de extinción de dominio. O sea, tienes que ir en una línea para que puedas hacerte ducho, pues, ¿no? En el tema. Si no, no. Si no, no. Y peor, y hay algunos colegas que llevan de todo, ¿no? Soy muy respetuoso, lógicamente. Pero unos colegas que ven desde civil hasta... Que se puede hacer, ¿no? Necesitas tener un cerebro de computadora para hacerlo con brillantez, ¿no? Porque la idea, pues, no es defender por defender, sino defender eficazmente. O, ven lo que tú dices. Ahora, el mismo hecho de ejercer la profesión y en los años, obviamente, nos otorga un grado de experiencia. Hablemos un poco de la prudencia. ¿Qué tan importante es la prudencia dentro del ejercicio de la abogacía? Que es algo que no todos tienen y que a pesar de los años no adquieren. Y yo ahí siempre hablo esto en las conversas con alumnos, con colegas, ¿no? Ando dictando academia también por diferentes lugares. El abogado tiene que ser atinado. Hay que tener tino, ¿no? Hay momentos para pelearse, hay momentos para levantar la voz, hay momentos simplemente hasta ni siquiera para preguntar. Si yo estoy en un juicio y las preguntas de fiscalía que está preguntando mal y me beneficia a mí, yo porque tengo que molestarme. O sea, es el tino. No sé si tú habrás visto, hay colegas, que ya no veo muchos de esos, pero sí se andan peleando con todo el mundo. Y han confundido la profesión, que es esos conocimientos que los empodera y se andan peleando con los jueces, con el fiscal. A donde van se pelean, hasta con los colegas mismos. Entonces eso es falta de tino. Realmente el mundo moderno actual, el ejercicio de la profesión, nos exige ser atinados. Hay momento para todo. Así como hay momento para demandar, para denunciar, para interponer esto igual, ¿no? En la actitud pues, también tiene que regularse. Si no, claro. Imagínate qué sería, ¿no? Sin embargo, por muy prudente que uno sea muchas veces y que intente serlo y que busque los mecanismos ciertamente intentando ser con una actitud de conciliador, a veces el sistema nos otorga la insistencia de no ser tan prudentes o tener otras reacciones. En esa misma línea, ¿le ha decepcionado en alguna vez el sistema de justicia o cómo se han aplicado los instrumentos de justicia ante algún caso que usted ha llevado? Ya, de hecho, hace rato te estaba mencionando algo en que la sociedad prejuzga, fiscalía acusa, ¿no? O persigue, el abogado defiende y quien resuelve es un tercero, ¿no? Que es el juez. Que en este nuevo modelo el juez es un tercero imparcial. Me trae fiscalía algo, la defensa algo, entonces en base a lo que me traen yo decido. Muchas veces, ojo, yo conozco excelentes jueces, brillantes jueces, a los cuales le tengo muchísimo respeto y admiración, pero también he visto jueces que finalmente, pues, o por la inmediatez, por lo explosivo del caso, no, pues hay que condenar ya que la sala lo vea. Y una sala que ante la presión también, no, bueno, hay que confirmarlo, ya la Suprema que lo vea. Oiga, y la persona que está encerrada ahí, o sea, o la persona que está no ha habido, alejada de la familia. A veces el sistema se olvida de que hay una persona que está perdiendo su libertad. Entonces, sí, yo he tenido muchas decepciones, donde uno apasionadamente ha defendido, convencido, no de que pueda suceder un milagro, sino que se pueda aplicar justicia, y finalmente el juzgador, que es este tercero del cual se espera uno la respuesta correcta ante el planteamiento que tú haces en juicio, ha resuelto pues como no debería ser. No ha pegado a derecho y a justicia. Y bueno, acá hay algo que lo compartí a alguien, yo también comparto. Vivimos tiempos de industrialización del derecho. Alguien dijo, ¿pero qué es producto? ¿Qué cosa? Es que, por ejemplo, antes de la industrialización comercial, los productos se hacían mano a mano, o sea, a mano, uno por uno, con cuidado. Luego, cuando vinieron las máquinas, manufacturas, sí. Entonces, hoy por hoy, quizás en fiscalías, incluso para los mismos abogados, un caso es algo más, ¿no? Sin embargo, pero si te vas al otro lado, que es al cliente, su vida. Exacto. Si te das cuenta. Entonces, su proyecto de vida se ve frustrado muchas veces. Exacto, ¿no? Entonces, tú como abogado, para empezar, defensa eficaz, porque lo que para ti es un caso más, para el señor pues su vida. Y la fiscalía también lo debería tener de la misma forma, y el juzgado más aún, ¿no? Oye, no porque hay presión mediática voy a condenar, hay que ponerse a analizar quién está del otro lado. Una persona que tiene una familia, una persona que tiene una reputación, un nombre que le ha costado construir. O sea, realmente el sistema pues, es complicado, ¿no? A veces nos trae grandes decepciones.
Y a veces nos dejamos llevar, inclusive los administradores de justicia, no solo la población, por la presión mediática, ¿no? O por lo que dicen los medios de comunicación, que ciertamente también mea culpa, ¿no? Sí, realmente eso es lo que yo te decía, el prejuzgamiento, ¿no? ¿Y por qué prejuzgamiento? Porque eso es algo previo al juicio y a la sociedad se genera una convicción. Es más, Hay una estigmatización previa. Claro, ya. la sociedad dice, no, eso es un delincuente. Pero lógicamente es lo que se genera por la mediatez de la noticia, ¿no? Yo escuchaba a alguien decir, por ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, se declara inocente a un presunto violador. No, ¿cómo es posible que...? Entonces, alguien decía por ahí, me parece que ese es un argentino, uruguayo, un abogado, dice, no, deberíamos más bien celebrar porque significa que luego de un juicio justo, esa persona no hizo nada. Estamos hablando no de un violador más libre, sino de un violador menos, lógicamente con un juicio justo, correcto. Pero en este tipo de casos, por ejemplo, que casi nadie los quiere asumir, uno se deja, hasta el mismo juzgador, por lo explosivo del caso, por la mediatez, por los medios, ¿no? Igual pasa con los funcionarios. La gente en general, y no hay que culpar porque la gente no conoce derecho, lo relaciona a un político con robar dinero, que haga obras pero que robe, no importa. O sea, eso ya viene estigmatizado. Ya. Entonces, de igual forma, cuando hay un funcionario que comete un error, que puede ser hasta por desconocimiento, no necesariamente por mal. Entonces, ya dice, no, eso ha sido adrede, porque ahí hay algo oculto, ¿no? Ojo, y eso no lo piensa solo la sociedad, lo piensa la fiscalía. Exacto. Si no, fiscalía no perdiera tantos casos en juicio oral, que de un error administrativo lo terminó llevando a juicio. Si no ganara todos los casos la fiscalía, ¿no? Entonces, existe ahí... Y tendríamos los penales mucho más hacinados. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Simplemente a veces hay un error administrativo, pero por el estigma, ya por no, ese es político, no, ese ha sido alcalde, gerente, no, ese está robando. Entonces, y a veces permitimos que eso se traslade a fiscalía, ¿no? Ahora, Se traslade la presión. Esto indudablemente genera una frustración casi inevitable, ¿no? Y esto, a su vez, en el abogado, el profesional que está ejerciendo la defensa, sin lugar a dudas, también una presión emocional fuerte. En ese aspecto, muchos no saben lidiar con lo laboral, con lo personal. ¿Cómo hace usted en específico para que esa presión emocional no le afecte en lo familiar o en lo personal? Y a ver, alguien decía, ¿no? Un profesor mío decía, el abogado no puede ser amigo del cliente. O sea, no es que no puedes defender a tu amigo, sino que a un cliente extraño que lo conoces no te puede ser tu amigo. Y él lo explicaba muy sencillo. Toda esa presión emocional de él, de su familia, te viene hacia ti. Porque si no es tu amigo, definitivamente tú solo lo defiendes y te vas, ¿no? Pero si te logras convertir en su amigo, luego de la audiencia, antes de la audiencia, antes de la declaración, después de la declaración, previas a la sentencia, luego de la sentencia, tú vas a cargar toda esa emoción de la familia. Y por ellos es entendible, ¿no? Pero el tema es, ¿qué tanto puedes manejar esto para que tu vida personal no se convierta pues, en un estrés? Yo he escuchado a varios colegas varones y mujeres que su vida es una locura, ¿no? Y dicen, ya no puedo más con esto, no sé qué hacer, quiero abandonar todo. Y es porque la carga finalmente pues, de la familia o del cliente termina recayendo, ¿no? Termina recayendo. Entonces ahí emocionalmente yo creo que uno tiene que pues, diferenciar, ¿no? Ámbito laboral, y yo creo que la tranquilidad de un abogado viene si es que hace una defensa eficaz. Yo siempre digo a los clientes, y lo comparo siempre con una pelea, ¿no? ¿Recuerdas cuando estábamos en secundaria, a veces alguien te retaba a pelear? Bueno, así era antes, ahora ya no se ve mucho eso. Claro. En primaria algo, nos vemos a la salida y ya los veías 3, 4 afuera. Entonces, ¿tú qué hacías? Buscabas a tu 1 o 2 amiguitos que más o menos peleaban y te ibas. Pero. Entonces, luego de haberte dado quizás un par de golpes, quién sabe, empujones entre muchachos, si es que tú te has ido con gente que realmente sabía pelear y te han golpeado, pues te ibas tranquilo, ¿no? Y si llevas a alguien que no sabe pelear, entonces igual pasa con la defensa. Si es que tú ofreces defensa eficaz y haces una defensa eficaz real, entonces finalmente, pues aunque el resultado sea desfavorable, cargo de conciencia para nadie, ¿no? Y eso también parte de la honestidad del ofrecimiento que uno hace al cliente. Yo he tenido la oportunidad que clientes me han dicho, doctor, ¿cuánto cuestan los honorarios? Tanto. Doctor, le pago, pero firme acá un documento donde dice que yo voy a salir libre. Asegúreme mi libertad. Y eso no se puede hacer. Pero hay colegas que, por hacerse el caso, pues, me imagino que a veces acceden, ¿no? A ofrecer la solución así, cuando no esté en tus manos, porque ya lo hemos dicho, quien resuelve es un juez. Ya luego viene pues, toda una problemática, ¿no? Ante un resultado desfavorito. Ahora, y si bien es cierto, ya hablando eso de la presión que genera
y lo que uno como el profesional que está ejerciendo, lo que menos quiere es llevar esa presión a casa y compartirla con la familia o que la familia se involucre. Pero muchas veces es la familia que juega el rol importante para uno no desmoronarse. En el caso de usted, ¿cuál es el papel que cumple su familia? Bueno, yo creo que la familia, en el fondo, pues hoy por hoy, por ejemplo, mi familia ya entendió que yo nací para ser abogado. Entonces no recibo cuestionamiento al respecto, ¿no? Por ningún miembro de mi familia. Entonces ahí yo tengo soporte. La única pregunta es si se está haciendo las cosas bien, uno está actuando pues responsablemente. Entonces yo creo que ahí estamos bien. Pero hay familias, yo conozco familias de algunos colegas, de que ni los padres ni nadie de miembro de la familia ha entendido que él debe ejercer esa profesión. Y así que siempre hay, aparte siempre de... hay un grado de exposición Claro, además, ¿no? de hecho, y por eso que, por ejemplo, en mi caso, yo siempre, como verás, si tú checas mis redes sociales, jamás vas a encontrar nada sobre mi familia. Y es que en el derecho penal al menos pues, estamos siempre relacionados a todo tipo de casos, ¿no? Entonces uno lo sobreexpondría si es que uno de alguna manera expone a la familia. Así que siempre yo el tema familiar muy reservado, ¿no? Jamás lo menciono, muy raramente. Lo único pues que te puedo decir que mi familia en general se ha convencido que yo nací para ser abogado, ¿no? Ya no. Por último, mi madre a veces cuando me veía ahí viajando, a veces me llamaba, hijo, ¿qué hace por ahí? ¿Te puede pasar algo? Ahora ya entendió, ¿no? Que yo nací para eso. Pues ahora no solo estamos en la defensa, en el mundo académico, viajamos, ¿no? Pero ahí vamos, y considero pues de que a mí me hace eso muy bien, ¿no? Bueno, y le hemos visto ya reiteradas oportunidades también en el tema académico, ¿no? Para un abogado, el ejercicio también de compartir sus conocimientos, de impartirlo a otros jóvenes también en formación es sumamente importante. Es una de las maneras también de aprender, el enseñar. Claro. No sé si tú has visto análisis que hacen. Analizan varias formas, ¿no? Por ejemplo, de leer y a la vez escuchar, ¿no? Pero la forma más eficaz de que algo se te quede, pues es tú comprendiéndolo y luego explicando a otras personas y logrando que comprendan. Es la mejor forma que se te fije los conocimientos. Y en mi caso siempre he tenido pues pasión por enseñar, ¿no? Siempre, ¿no? Que a veces en las aulas universitarias no lo podemos hacer por el trabajo, pero sí en eventos académicos, que cuando es un fin de semana, cuando son programados, uno sí va y comparte con los jóvenes, ¿no? Y bueno, comparte más que conocimientos, experiencia, lo que tú has vivido, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Porque... Aparte esto nos mantiene como humanos, ¿no? Exacto. Porque, bueno, no sé si usted lo comparte, pero ciertamente muchos sostienen o sostenemos que el ejercicio mismo de la profesión también como que nos convierte en personas un poco frías, ¿no? De hecho. Pasa mucho con los médicos y los abogados. ¿Lo sostiene usted más aún en el tema penal? Claro. Cuanto más casos vemos, ya uno reacciona de manera fría a algo. No, de hecho, eso es lo que yo te decía de la industrialización, ¿no? Finalmente ves tantos casos que finalmente ya pues se hace como algo monótono. No nos sorprende ya. Ya no tienes el mismo sentimiento que para tu primer caso. Y siempre lo explico eso. ¿Cómo asumiste tu primer caso? Han pasado 5 años. ¿Asumes con la misma responsabilidad, seriedad? ¿Te sorprende igual? No, va cambiando la cosa, ¿no? Entonces el mundo académico de alguna manera nos devuelve el lado humano, como tú dices, ¿no? Y eso depende pues del gusto. A mí me gusta enseñar siempre y uno comparte con los jóvenes no solo el conocimiento académico, sino, por ejemplo, si yo me veo 10 años atrás, hay muchas cosas que no hubiera hecho como abogado. Pero bueno, me ha tocado aprender pues, en base a la experiencia, ¿no? Base a la experiencia, cosa que hay colegas jóvenes que están empezando que tienen buenos mentores, que no solo en la universidad, sino les acompañan en sus inicios como abogado, pues su formación es diferente. Y hay algunos como yo que empezaba de cero, entonces sí, pues aconsejarle, darle ideas que hay decisiones que no se deben tomar, ¿no? Entonces, para no cargar o que no demore tanto el aprendizaje, definitivamente. Hacer el camino más fácil. Exacto. Ahora, después del estudio jurídico que usted lidera, el tema académico, aparte, ¿en qué más se encuentra ahora? ¿Qué cosa es lo que está haciendo? ¿Tiene algún proyecto en mente? ¿Está escribiendo algo? Sí, bueno, estamos ahorita dedicados a la producción de artículos. Justamente ahorita estoy promocionando un artículo a propósito de los delitos contra la administración pública que vemos, que es la criminalización de los errores administrativos en la gestión pública. Y esto tiene que ver con que cualquier error es entendido como la comisión de un delito. Al menos para el persecutor del delito yo lo veo así. Y en el fondo no es así. Como tú verás, la administración pública, la gran problemática de la administración pública es de que no tiene técnicos de primer nivel.
Y esto por una sencilla razón. Un técnico de primer nivel no va a un municipio a ganar 3.000 soles, no va a un municipio a ganar 2.000 soles. Así que los funcionarios que así son los que están iniciando, haciendo experiencia, sus primeros pininos. Entonces, ¿qué va a suceder? Se van a equivocar, ¿no? De ahí vienen los errores administrativos. Así que aligeras decir... Que no necesariamente deben repercutir en sanciones penales. Exacto. Entonces, así que aligeras inferir de porque ha habido ahí un error administrativo, ya estamos frente a un ilícito penal, eso es criminalizar. Por ejemplo, yo tengo un artículo que he escrito sobre eso, lo estoy promocionando. Estamos también, por ejemplo, ahora viene en camino un podcast que le hemos denominado El Último Alegato, donde vamos a entrevistar a la comunidad jurídica, ¿no? El lado humano del abogado, cositas así como lo que estás tú haciendo ahora, ¿no? Que lo haces muy bien. Vamos a tomar como ejemplo, creo, lo que tú lo haces muy profesional. Y eso, y bueno, nos estamos expandiendo definitivamente, ¿no? Viajamos muchísimo, creo que desde Tumbes hasta Tacna, ¿no? Tenemos casos por diversos distritos judiciales, viajamos, caminamos. ¿Fuera del derecho se ve en alguna otra área? A futuro en la política, creo, pero en una política diferente, ¿no? Bueno, el abogado es político, Claro, ¿no? pero presencia real en la política, pero capacitado, ¿no? Ya llevo 10 años asesorando instituciones públicas. Conozco cómo funciona la administración pública. Falta prepararse un poco más y a futuro, pues, ¿por qué dejar que la política a veces lo haga gente que no conoce? Que le falta preparación, ¿no? Entonces eso hacia futuro, pero por ahora estamos bien en el derecho, creo. No quiero generarme antipatías hablando de política, porque es otro mundo, definitivamente. Bueno, pero sin embargo hay un tema que usted ha mencionado antes de entrar a ello que sí me gustaría consultarle, y seguramente como abogado defensor tiene usted una marcada posición al respecto, y es el uso, a mi criterio, desmedido del recurso de la prisión preventiva. En casos en los que ni siquiera amerita o en casos en los que no se cumplen los presupuestos para otorgarse. Ya, mira, en el derecho... En muchos de ellos. Claro, es una interesante pregunta. En el derecho, la prisión preventiva, que equivale a ponerte preso, así digamos en términos reales, antes de una sentencia, es la excepción, no es la regla. Pero si tú te fijas unos años atrás, todos los casos emblemáticos, por sí así llamados, emblemáticos, sonados, han terminado con prisión preventiva. Y no es raro, acá también tenemos autoridades que finalmente ya salieron por exceso de prisión preventiva. Entonces la pregunta es, ¿funciona la prisión preventiva como tal? ¿O es una forma de aplacar la mediatez, el caso sonado, ¿no? O sea, realmente ha habido un uso desmedido. Hoy por hoy... Aparte, muchas veces la Fiscalía, disculpando que le corte, gasta mucho más recursos de personal, de tiempo y dedicación a la solicitud de la prisión preventiva que al propio juicio oral. Muchas veces todo ya se agota en la prisión preventiva y al juicio oral se van sin nada. Coincido plenamente contigo. Realmente, como la prisión preventiva están recabando recién los elementos, entonces 100 elementos de convicción suena escandaloso, ¿no? La pregunta es, de esos 100 elementos de convicción, ¿cuántos van a pasar a juicio oral? A veces la mitad no, solo pasan 20, 30. Entonces, fue más sonado, más escandaloso en la prisión que en el juicio oral. Finalmente, el juicio oral pues, ya llegan gastados, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas? Absueltos, en su gran mayoría. Entonces, sí tenemos un gran reto, al menos a nivel de fiscalía. Yo conozco fiscales muy duchos, muy expertos, pero también otros pues, que definitivamente más fácil para ellos es cuando ven algo extraño, no hay que acusar mejor. Y hay que se ve en juicio, ¿no? Entonces, pero lógicamente ahí ya no estamos siendo objetivos, ¿no? La fiscalía está obligada a recabar pruebas de cargo y de descargo. Y muchas veces cómo ya resarcimos el daño causado al acusado. Eso no se evalúa. Eso no se evalúa porque tienes a una persona con una familia, con un trabajo, con una reputación. Va año y medio, va 9 meses y luego pues sale libre, pero ya salió en todos los periódicos, salió en todos los noticieros. Claro. ¿Quién resarce eso, no? Ahora, constitucionalmente el Estado resarce los errores judiciales, pero decía un cliente, doctor, ya estuve ya pues, ahí 3 años en el penal, ¿no? Yo tengo un caso, por ejemplo, mi cliente estuvo 3 años con prisión preventiva y en el juicio oral lo absolvieron. Absuelto, ¿eh? Juicio oral, colegiado de Tarapoto, absuelto el señor, inocente. Y sus 3 años que estaba en el penal. Yo le digo, pero ¿y ahora qué va a hacer, doctor? Ya, suficiente con mis 3 años, ya no quiero saber nada. Me voy. O sea, realmente sí le causan un enorme... Este tipo de excesos, ¿no? de uso abusivo de medidas coercitivas como esta, sí causa secuelas en las personas, en su familia, ¿no? Tanto así de que ya la gente pues, va a no creer en el sistema de justicia, se vuelve pues, incrédulo.
¿no? Imagínate, 3 años con prisión preventiva para que luego te digan eres inocente. Puede ir a su casa, señor. Ahora, ¿esto le impulsa a usted aún más a ejercer el derecho con mayor apasionamiento, preparándose o a lo mejor asumir casos en los que usted tiene la plena convicción y confía en la inocencia de su patrocinado? De hecho, mira, yo tengo ahí tengo una anécdota de un juzgado de Huamanga, y eso yo siempre lo cuento porque nunca lo he visto. Si bien es cierto, no había prisión preventiva, pero habían acusado a 15 personas, todos funcionarios, 15 personas acusadas. ¿Y sabes qué sucede? Luego de un juicio oral de un año, ese juzgado, luego de leer la sentencia, dijo, bueno, por tales motivos, siendo que la fiscalía no ha logrado probar lo que pretendía, así que los declaro inocentes a todos, y ahora sí permítanos unas palabras. A nombre del Estado y del Poder Judicial les queremos pedir perdón por todo lo que le hemos hecho pasar en este tiempo. Sin embargo, eso lo dijo el juez, y no se me va jamás, porque nunca he escuchado a un juez decir eso. A nombre del Estado y del Poder Judicial, al órgano que representamos nosotros, les queremos pedir perdón y disculpas por los malos ratos que han pasado ustedes y su familia durante todo este tiempo de juzgamiento. Sin embargo, analizada bien la prueba, debatido bien, ustedes se van con la cara en alto, porque luego de un juicio justo han sido declarados inocentes. Yo nunca he escuchado a un juez decir eso. Pero esto es una excepción a la norma, no es el común denominador de los jueces. Por eso, yo te digo, no se me olvida porque jamás lo escuché de otro lado. Pidieron disculpas. Yo nunca he escuchado a un juez, quizás en otros modelos, en otros países sí, pero aquí en Perú, yo que he recorrido diversos distintos jueces, no he escuchado a un juez decir, señor, usted es inocente y le quiero pedir disculpas a nombre del órgano judicial que represento, del poder que represento, por los malos ratos que ha pasado usted y su familia. Nunca lo he escuchado, pero ahí lo escuché, juzgado de Huamanga, ¿no? Entonces, y le dijo, y sin embargo, vayan con la cara en alto, porque luego de un juicio justo, donde se han agotado pruebas, ustedes han salido inocentes. No tiene nada que avergonzarse. De verdad. Eso nos hace recuperar un poco la confianza en el sistema, ¿no? Me emocioné, honestamente emocioné. Yo era abogado de unos funcionarios, me emocioné. El gesto del magistrado, la educación, ¿no? Que es lo que a veces ya no se ve. No se ve. Nunca yo he visto a un fiscal, o bueno, los fiscales que son más mediáticos, los jueces no se ponen mucho, pedir disculpas a alguien porque se equivocaron en una prisión preventiva. Nunca he escuchado eso. O sea, imagínate, estamos perdiendo la humanidad. Exacto. Y en el fondo el derecho busca la justicia, ¿no? Que no es otra cosa más pues, que el lado humano, ¿no? Imagínate, se ha perdido eso, se ha perdido. Como también se ha perdido los principios, los valores, la moral, la ética en los nuevos profesionales del derecho, en los jóvenes de ahora que buscan ejercer esta profesión. ¿Cuál sería el mensaje, el consejo que usted daría a ellos? Realmente... Tengo por ahí un amigo, por ejemplo, que está enfrentando un proceso penal por ejercer mal su profesión. Pero es que el dinero fácil, yo siempre lo he dicho, no existe, ¿no? O sea, no existe un dinero fácil, no existe un trabajo fácil. Hasta si tú te percatas, hasta una noticia novedosa en redes, gane dinero fácil, eso es estafa, ¿no? Entonces, muchas veces cuando no se tiene mucha experiencia, uno es tentado por dinero fácil, o para pecar de desleal ejerciendo la profesión, pues y eso no es lo correcto, eso no te lleva a nada bueno. Entonces la formación de valores, pues, que viene desde casa en el fondo, seguir practicando siempre, ¿no? Siempre, y más en la profesión porque uno vive esto. Yo siempre digo, cuido la profesión porque yo vivo esto, ¿no? Es mi carta de presentación, entonces hay que cuidarla en la medida que se puede. Es que no es que vas a llevar un caso una vez, hasta cuando tengas uso de razón, tú vas a poder ejercer la profesión. Pero si desde ahora, pues, te conduces mal, entonces, ¿qué te espera? Vas a terminar tu carrera antes de alcanzar ni siquiera la experiencia que debías alcanzar. Entonces, esa es la realidad pues, del derecho, eso es lo que se vive. Para estos jóvenes que a lo mejor con la vehemencia de la juventud y la inmediatez con la que se mueve el mundo quieren aprenderlo todo en un año o en corto tiempo, ¿qué deben aprender con mucha sapiencia en la cancha que no se enseña en las universidades? Realmente lo que no se enseña en la universidad, lo que no me enseñaron a mí, veo que en currículos no hay, por ejemplo, es cómo manejarte como abogado afuera. No cómo manejarte sabiendo el Código Procesal Penal, sino cómo actuar, qué casos debes asumir, qué casos no, cómo te debes manejar. Porque el abogado hoy por hoy, más que abogado, es un abogado empresario. Tienes que tener una mente empresaria, si no, no vas a avanzar. Porque tú no debes enfocarse en un crecimiento profesional si tienes un estudio. Entonces, en lo que hay que capacitarse, pues, el manejo de despacho, cómo debe manejarse la profesión, cómo los mercados han cambiado, qué tipo de abogados son los más consultados.
¿Vale la pena ser mediático? ¿No vale la pena? ¿Hasta dónde lo mediático? Porque hay clientes que tampoco no desean un abogado mediático. Y hay clientes que sí, ¿no? Que tu mediatez te ayuda a conseguir más clientes. Ese asesoramiento uno no lo recibe en la universidad. No lo ¿Hasta recibe. qué punto hacerlo? Claro, ¿no? ¿hasta qué punto? No, no hay nadie. ¿Dónde no cruzar la No línea? hay nadie. Yo siempre he dicho, así como había en secundaria, profesor de tutoría, tu tutor al cual le puedes pedir consejos así, debería enseñarte en la universidad también. Con conducirte, ¿no? Prepararte. Equivale a decir que el padre que no prepara a sus hijos para cuando no esté, a fracasar como padre. Entonces igual la universidad debería prepararte, más que en cuáles son los conceptos básicos del derecho, en cómo conducirte cuando seas abogado, porque finalmente representas a la universidad. Finalmente eres representante de la universidad. Y si te va muy mal, pues ese es el resultado. La gente lo infiere así, ¿no? De una forma u La otra. gente lo infiere así. Entonces ese es el Ahora, escenario. dentro de esta sociedad, en el Perú al menos, en la que cada vez tenemos una sociedad más consumida por la crisis política, la crisis social, la crisis económica, la falta de educación de calidad, ¿cuál debe ser el rol que debe jugar el abogado, muy independientemente del ejercicio mismo de su profesión? Que eso ya evidentemente para eso ha sido preparado, entrenado. Pero ¿cuál debe ser el rol dentro de la sociedad? Yo pienso que socialmente el abogado tiene un rol pues, fundamental. Socialmente, más allá de defender a alguien o no. Se supone el abogado está formado en leyes, ¿no? Y finalmente, si tú te fijas, las leyes están por todo lado. Son el regulador social. El derecho es el regulador de la conducta humana entre la sociedad. Tienes un Congreso ahí que hace normas, ¿me entiendes? O sea... Y tendremos ya ahora senadores. Te das cuenta ahora, senadores, diputados. Mira, y bueno, la sociedad misma, en el fondo, por ejemplo, políticamente hablando, se dice que estamos atrasados políticamente, culturalmente, política, estamos atrasados, más que la sociedad europea. Nuestro rol de nosotros pues, es compartir, ¿no? Explicarle a la gente cuál es el rol importante de los políticos, cómo deben actuar las autoridades. La gente no sabe. A veces la gente cree con ir y tomar un municipio, por ejemplo, sacarle un burro al alcalde y solucionar algo. Y no, hay conductos regulares. Hay conductos regulares. Nosotros, por ejemplo, teníamos un proyecto. Debería haber, nosotros decíamos en la universidad, un centro de estudios políticos financiado por el Estado. Y no puede ser político ni elegido autoridad quien haya aprobado un curso favorablemente ahí. ¿Para qué? Para garantizar la gobernabilidad de tu pueblo. Porque es más que ser un amigo de todos, ¿no? Entonces el rol de nosotros como abogados es, en la medida que se puede, compartir con la sociedad qué es lo que se debe hacer, qué es lo que tenemos que hacer, cómo deben actuar las autoridades. Y si uno tiene la oportunidad pues, de interactuar con una autoridad, igual exigir el cumplimiento de las normas. Correcto. Eso más que todo, ¿no? Porque se supone que son los abogados los que conocen la normativa, el ciudadano de a pie a veces no conoce, ni siquiera sus derechos fundamentales, que eso al menos en secundaria debería enseñarse. Debería. Derecho constitucional, si quiere. Debería. Entonces, por ejemplo, el habeas corpus, no necesitas un abogado para plantear un habeas corpus, lo puedes hacer tú solito, pero como no sabes. Pero si en secundaria se te hubiera formado, al menos en derecho constitucional, conociendo tus derechos fundamentales y cómo hacerlo respetar, siquiera eso, derechos fundamentales y cómo hacerlo respetar, sería diferente en nuestra sociedad. Sería diferente. De ahí viene ya, pues, ¿no? Y nos evitaríamos tantos conflictos sociales, ¿no? De ahí viene ya la teoría de la conspiración, ¿no? Lo que pasa es que los gobiernos no quieren que estudies, no quieren que conozcas. Yo no sé si realmente sea así, pero sí hay muchas mejoras a la currícula que se debe hacer. Porque aparte el ciudadano se autoeduca también cuando tiene la voluntad de hacerlo, ¿no? También se puede. Yo conozco ciudadanos que ni siquiera tienen pues, carrera universitaria, pero son gente muy leída, gente muy estudiosa, ¿no? Pero eso es la cultura, ¿no? Esa es la cultura, eso es cómo te has formado. Quizás si vienes de un hogar de lectores, seas un lector más, ¿no? Y si es que no, pues por eso a nuestros hijos, cuando conversamos de política con la gente en sociedad, cuando analizamos qué hacen nuestros políticos, dice, oye, ¿cómo cambiamos esto? Eduquemos a nuestros hijos. La única forma donde alguien no venga a engañarte con una frase de política demagógica y la gente masivamente vote es educando a nuestros hijos para que en 20, 30 años nuestros hijos, cuando escuchen algo así, políticamente demagógico, o sea, mentira, algo falso, se rían pues, de ese político y le exijan otro tipo de cosas. Pero como ahora no tenemos la formación generalmente hablando en la sociedad, entonces cualquier político viene y nos engaña hasta con cualquier frase que no es viable, ¿no? Por no referirme a ningún político en específico, pero hemos escuchado algunos, pues no esto, no lo otro, toda la gente bravo, ¿no? Pero eso evidencia pues nuestra falta de preparación. Entonces, el único secreto es educar a nuestros hijos. Es la mejor herencia, eso lo ha dicho siempre la sociedad, y es real. Ahora, doctor, ¿cuál es el mensaje y el compromiso que usted asume
a partir de ahora para la gente que lo sigue también. Evidentemente hay mucha gente que minuciosamente sigue su trabajo, sigue su trayectoria, sigue sus audiencias, que a muchas de ellas incluso ahora son transmitidas en directo a través de la virtualidad, que hoy nos permite conocer muchos casos de cerca. ¿Cuál es el mensaje para este público que lo sigue? Siempre he dicho yo, ante cualquier problema, no actuar solos y buscar defensa eficaz. No contratar al doctor Dandy, no, yo no me promuevo así, sino contratar defensa eficaz. Eso va a hacer que los abogados que no practican este tipo de defensa se vean obligados a prepararse, a estudiar. Ya nadie los contrata, ¿no? No hacen defensa eficaz. Entonces eso va a inducir a que estos también se preparen, ¿no? Y de alguna manera, decía por ahí un colega, recobremos la fe en el derecho. Realmente son tiempos tan difíciles donde la gente no cree ni en el sistema de justicia, ni en derecho, y por último ni en abogados, cree. Entonces hay que actuar prudentemente para que al menos la gente pueda devolver la fe a esta noble profesión, ¿no? Como es el derecho. Cuando llegue el momento, que esperemos sea muy, muy lejano, y toque retirarse de la profesión, ¿qué espera que la gente se quede? ¿Con qué debe quedarse la gente de usted? Yo creo que primero con la pasión que uno ha ejercido de la profesión y bueno, como dice el decálogo de Contiur, ¿no? Amar tanto la profesión que los hijos sigan pues, el legado de uno, ¿no? O sea, a ese nivel uno debe llegar a amar la profesión. Que cuando tu hijo te consulte qué estudiar, muy gustosamente, orgullosamente le digas, pues estudia Derecho. O sea, a ese nivel. Y para eso pues hay que apasionarse, ¿no? Hay que ponerle cariño, amor a lo que uno hace, en este caso, pues el ejercicio de la profesión. Excelente, doctor. Bien, estimados amigos, hoy hemos conocido un poco más del doctor Dandy Vázquez Carranza y así iremos conociendo seguramente muchas historias más de profesionales que han dedicado y dedican su vida al ejercicio mismo de su profesión y le han entregado a la sociedad una esperanza más, en este caso dentro de la Administración de Justicia. Soy Lancier Chávez, esto es Auténtica Televisión, nos encontramos en un próximo episodio.